Bueno, entonces, Laura, dicho esto, por favor, su opinión sobre la decisión del gobierno y concretamente sobre el tercer eje. Buenas tardes, señor Jairo. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, para mí, pues lamentablemente la ministra ha tenido unos desaciertos sobre este proyecto militar. Primero, pues ella expone que no es un proyecto militar y pues es un proyecto militar porque fue licenciado, la licencia fue adjudicada al Ministerio de Defensa. Tiene 3 objetivos principales. El principal es control de narcotráfico, control de pesca ilegal, que ya vamos a hablar un poco de eso, y también control de extracción de recursos naturales. Entonces, eso está escrito en el papel, eso no nos lo inventamos nosotros, son documentos públicos que se pueden consultar en la ANLA perfectamente, y entonces no entendemos por qué pues engaña a la opinión pública diciendo que no es un proyecto militar. Claro que es un proyecto militar. Es una obra nueva, porque si no fuera una obra nueva, no hubieran dado una licencia ambiental para ello, ¿ya? Porque en un parque nacional se necesita pedir permiso para hacer cualquier tipo de construcción. Entonces, que este proyecto lo hayan avalado en 2015 y que hasta ahora se esté construyendo o se esté pensando en construir las obras que han pensado, pues dice mucho. Porque después de tanto tiempo apenas están construyendo o van a construir? Es porque la licencia ha tenido fallas técnicas importantes, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también social. Solamente para decir 2 puntos que no son ciertos sobre lo que dice la ministra. La ministra dice, y el director de la ANLA también dice, que este muelle no es nuevo, que se van a adecuar en pilotes existentes. Esto es falso, porque en Gorgona no existe un muelle de madera para la penitenciaría de aquel entonces, madera que era extraída de la misma isla y que se cayó hace 40 años. Entonces no entendemos de qué pilote se está hablando, ¿sí? Al mismo tiempo dicen que el radar no va a afectar a los murciélagos. Hay evidencia científica de que eso ocurre. En Gorgona hay cerca de 15 especies de murciélagos. Entonces están pormenorizando la evidencia científica y no están escuchando al comité científico, ¿ya? También, por ejemplo, han dicho que en el área, han acomodado muy bien la información porque dicen en el área donde se va a construir el muelle no hay anidación de tortugas. Resulta que hay anidación de tortugas, no es frecuente como sí en Playa Palmeras, pero lo más importante es que en Gorgona no solamente anidan las tortugas, en Gorgona se refugian, se alimentan y descansan las tortugas en los arrecifes coralinos que están en la parte oriental de la isla. Por tanto, es un tránsito constante de tortugas marinas que hemos visto se acercan mucho a la playa, uno las ve sacar la cabeza para respirar. Entonces, va a haber un impacto acústico a las tortugas marinas y a los delfines, que todo el año permanecen en el área protegida. Son una especie de valor objeto de su conservación, es una especie que está en peligro crítico de acuerdo al Libro Rojo de Mamíferos de Colombia. Así que, ¿por qué vamos a ir a una isla que está llena de vida a perturbarla? ¿Por qué vamos a ir a un lugar donde es un tesoro de la biodiversidad colombiana, donde hay especies endémicas, es decir, únicas en el mundo? ¿Por qué vamos a...? El debate está abierto porque sí, está bien que en toda obra que haya va a haber impactos y que hay que mitigarlos, pero ¿por qué Gorgona? ¿Por qué un sitio que es considerado uno de los mejor conservados a nivel mundial por la lista verde de la International Union for Conservation Nature? O sea, no tiene sentido. Y además de eso, están mintiendo, ¿sí? Con lo que están exponiendo. No, pues bióloga, ha sido usted muy clara en su exposición. Yo le pregunto lo siguiente. El radar, por lo que usted conoce, aunque la saque de su ámbito académico, no se puede instalar en otra parte, es decir, Gonzalo Concha, por ejemplo, me dijo, hombre, ¿por qué no ponen ese radar en un buque? Yo inmediatamente me fui mucho más allá y dije, bueno, claro,
y se puede colocar en un buque y el buque se puede convertir en un centro tecnológico, científico. ¿Qué quiero decir? Ponerle tecnología, aparatos, computadores, en fin, para que, como uno de los ejes del gobierno también quiere que sea científico, pues allí se puede hacer lo científico. Así más o menos lo que he pensado. Bióloga, ¿usted qué opina de ello? Sí, sí, es muy interesante esa pregunta, Jairo, porque, bueno, hay una propuesta de las comunidades Sí, donde plantean que este radar se puede poner en el continente. ya, Pero la pregunta es, ¿por qué es necesario un radar? La respuesta más obvia es porque pues, debemos controlar las economías ilícitas. Y aquí quiero sí. hacer un paréntesis. Nosotros, el colectivo Unidos por Gorgona, Laura Benítez y todas las personas que hemos defendido la isla, no estamos en contra del control de economías ilícitas. Al contrario, es algo que se debe controlar, es algo que apoyamos, no estamos en contra de la Armada Nacional, pero esto es incompatible en un área protegida como Gorgona, que está dedicada para 3 cosas: el ecoturismo y la conservación de la biodiversidad y la investigación científica. Uh-huh. Evidentemente, esto pone en riesgo a la isla porque la convierte en un objetivo militar. El radar tiene, hoy por hoy, la modalidad más común de interdicción de narcotráfico son los semisumergibles. ¿Qué quiere decir? Estos aparatos los han diseñado para que no puedan ser detectados por un radar, y lo ha dicho la misma Armada Nacional. Entonces, si esa es la modalidad más común, si sabemos que esta economía ilícita sale de las bocanas de los ríos, que además la misma gente conoce cómo es la dinámica, ¿sí? Porque la misma Armada Nacional separa en las bocanas de los ríos a hacer ¿cómo se dice? Unas inspecciones al tráfico de embarcaciones, y inspeccionan a la gente, por otro lado dejan pasar el semisumergible. Entonces también hacen parte de esta economía ilícita, también y lo siguen haciendo. Y entonces, ¿qué sentido tiene si esta economía ilícita se mueve en el continente? ¿Qué sentido tiene ir a 56 kilómetros de la costa a una isla a poner un radar para interdicción de narcotráfico que finalmente ni siquiera tendría por qué salir de las bocanas de los ríos, ni siquiera tendría por qué salir? Entonces, hay otras también alternativas militares. Si la modalidad es principalmente los semisumergibles y un radar no funciona para eso, ¿qué se debe poner? Un hidrófono que escuche el ruido de estos aparatos. Y existen, y esta metodología existe. También hay unidades flotantes para ello. Además de eso, el radar tiene un radio de 49 millas náuticas, donde la probabilidad de detección aumenta mientras más aumenta la distancia. ¿Qué quiere decir? Pues que no va a tener una efectividad total de la interdicción, ¿ya? Por otro lado, dicen que, bueno, que la interdicción no solo de narcotráfico, sino de pesca ilegal, costarricense, china, ecuatoriana. En Gorgona no sucede este tipo de ilegalidad. O sea, si aquí viniera un barco chino hasta Gorgona, que queda al frente de las bocanas de los ríos, donde las bocanas, donde se puede ver a Gorgona desde las playas, porque se puede ver desde la playa Bazán, desde Iscuandé se ve Gorgona, sería un escándalo muy común, ¿sí? Y es algo que sucede en Malpelo, en cambio. En Malpelo sí van, a cada rato estamos escuchando noticias de aleteo de tiburón, de pesca ilegal costarricense, ecuatoriana y nacional en Malpelo. Entonces, están justificando un proyecto con mentiras, ¿ya? En Gorgona hay un acuerdo de uso con los pescadores artesanales, ¿sí? Entonces se ha reducido ha habido algunos desacuerdos en algún momento, han incumplido el acuerdo los pescadores en algún momento, pero normal en toda relación. Y lo digo normal en toda relación porque es que crearon el área protegida en 1985 y no tuvieron en cuenta esta relación ancestral de las comunidades con el Parque Gorgona. Esto no es solamente exclusivo del Parque Gorgona, esto es esto pasa en varios parques nacionales donde no tuvieron en cuenta las comunidades. Entonces, por eso se crea un conflicto, ¿ya? Conflicto que se ha ido solucionando a través de ¿qué? Educación ambiental, fortalecimiento social,
reconstrucción de ese vínculo, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿necesitamos más planes de choque para ir, o sea, a donde un pescador artesanal que está pescando es para el sustento de su familia, para su economía local? No creo que sea necesario y no tiene sentido en este gobierno, potencia mundial de la vida. Potencia mundial de la vida. Estamos conversando en la sala de Jairo con Laura Benítez, bióloga colombiana e investigadora científica con maestría en Medio Ambiente y Recursos Marinos de la Universidad del País Vasco, Universidad de Bordeaux, en Francia, Universidad de Bélgica. Área de interés ha sido la ecología y conservación de mamíferos marinos, enfocado al estudio de la población de ballenas jorobadas que se reproducen en el sur del Pacífico colombiano, especialmente en el Parque Nacional Natural Gorgona. Ella actualmente es profesional de justicia ambiental del Centro de Innovación de Justicia Étnica, Racial, de Género y Ambiental. También, como ella lo ha manifestado ahora, hace parte del colectivo Unidos por Gorgona. Bióloga, el impacto ambiental con la decisión del gobierno de hace unas horas es irreversible. ¿Y de qué impacto ambiental estamos hablando? Sí, estos impactos pueden ser irreversibles y acumulativos. Hablemos de la construcción del muelle, porque está en la construcción del muelle está la construcción de la subestación y también de la torre. Entonces hablemos del muelle, ahorita más adelante de la torre. En Gorgona habitan hay un contexto importante de entender. Alberga dos de los ecosistemas más productivos del trópico, los arrecifes coralinos y la selva húmeda tropical. Los arrecifes coralinos albergan fauna muy importante como tiburones, tortugas marinas, peces, invertebrados marinos, delfines. Si los delfines y los tiburones, tortugas marinas, están saludables, es porque todo el ecosistema está bien, está sano. Si estos animales desaparecen, pues afecta todo el equilibrio del ecosistema ecológico, del ecosistema. Entonces, este impacto va a estar generado por el hincaje de pilotes de este muelle, un muelle que tiene cerca de 172 metros de largo, en donde va a tener cerca de 100 pilotes y donde el hincaje de pilotes va a tener un impacto acústico, auditivo. Las especies marinas muchas de ellas dependen de la audición para navegar, ¿sí? Para poder orientarse, mejor dicho, para sobrevivir. Ese es su sentido más desarrollado, especialmente en mamíferos marinos. Entonces, ¿qué pasa si empiezan a taladrar el lecho marino? Puede haber 3 tipos de impactos en los delfines: acústico, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Sí? A corto plazo, que pueda haber desorientación de los animales, y a largo plazo que pueda haber muerte por aturdimiento. Entonces, por más que se mitigue este impacto, está el riesgo latente de que esto ocurra. Y acumulativo, porque se supone que esta área va a estar transitada por embarcaciones de unidades de reacción rápida. ¿Qué quiere decir? Que son barcos diseñados para la interdicción, ¿sí? Si ellos llegan a detectar el paso de una embarcación que lleve drogas, en el hipotético caso, porque en Gorgona realmente no ocurre esto, en el polígono del área protegida esto no ocurre. Gorgona es un parque nacional súper pequeño comparado, por ejemplo, con Malpelo, con Yurupari, que son áreas extensas, y Gonzalo lo conoce muy bien. Entonces en Gorgona no ocurre este tipo, además de ilegalidad. ¿Ya? Fuera del área protegida, entonces son acumulativos porque van a estar supuestamente en el área protegida andando, patrullando. Este ruido también afecta a las especies. O sea, Gorgona es un sitio prístino, un sitio donde ha estado dedicado a la conservación durante mucho tiempo. Si algo nos regala Gorgona cada año es el canto de las ballenas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a escuchar las ballenas mientras estamos buceando, mientras estamos disfrutando de la isla, y embarcaciones militares al mismo tiempo. Entonces este es un impacto también en madres con cría de las ballenas jorobadas, y especialmente
pasa algo y es el tráfico de embarcaciones. La Armada Nacional propuso un protocolo de tráfico de embarcaciones en donde estas embarcaciones tienen 3 motores, cada uno de 350 caballos de fuerza, o sea, van a volar. Y se supone que pueden ir a partir de 600 metros de la playa, donde ballenas con crías, donde hay tortugas transitando, donde hay delfines, ¿sí? Sí. ¿Y qué puede pasar? Pues que las pueden chocar y eventualmente causar la muerte. Sí. Entonces, estos son los impactos de acuerdo al muelle. Y bueno, no sé si hay tiempo para hablar sobre los impactos del radar también. Por supuesto, bióloga, claro. Primero que todo, su argumentación es sólida, es científica, es de una persona que conoce el terreno, que ha investigado y que conoce muy bien qué puede ocurrir con esta decisión del gobierno. Y tal como usted lo presenta, pues obviamente yo como periodista y como ciudadano, esto que usted nos ha dicho, lo voy a extender. Ojalá le llegue al señor presidente Gustavo Petro. Colombia, potencia mundial de la vida, y no estamos cumpliendo con ello. Segundo, a la misma ministra. Y le hago esta pregunta. ¿Usted ha tenido oportunidad de cotejar con la ministra? Porque usted es egresada de la Universidad del Valle y ella también. Sí, nosotros hemos intervenido o convergido en varios espacios. Lamentablemente estos espacios las intervenciones personales son muy cortas, ¿ya? Sí. Entonces participamos en una audiencia pública el año pasado, ella estuvo presente, me escuchó yo hablé específicamente sobre ballenas y delfines, pero este es un tema muy amplio en donde uno no alcanza a abordar todo. Entonces, lamentablemente yo siento que ella solo ha escuchado una parte. Ella dice, y estoy de acuerdo con ella, en que ha habido reuniones, múltiples reuniones con las comunidades, con los científicos, pero sí, nunca hemos tenido una reunión específicamente científicos y ella en una mesa, o sea, no en el ruido de una audiencia donde hay que hablar solo 5 minutos y no se puede decir más. En cambio, ella sí ha tenido conversaciones en la mesa, privadas, con la Armada, con parques nacionales y con los demás actores del gobierno para escuchar detenidamente. ¿Y qué sale a decir ahora? Sale a decir imprecisiones. Y pues estamos dispuestos a hablar con ella y a sentarnos en la mesa de verdad para exponer esto. Bióloga, me decía Gonzalo que la ministra, cuando se refiere al muelle y que unas escaleras y que estaban pasando muchos accidentes, está confundiendo, porque él dice que en Gorgona no hay, que ella está confundiéndolo con Malpelo. Sí, no, me repite lo del radar. No le alcancé a escuchar. ¿Me repite, por favor, la pregunta? Sí. Gonzalo Concha, en lo del muelle, nos dice que allá en Gorgona, que es un muelle caduco, viejo, y que las personas tienen que tomar una escalera. Entonces él dice que no hay escalera en Gorgona, que no hay tal, que ella está confundiendo esto con Malpelo. Sí, realmente en Gorgona no existe un muelle, actualmente no, el muelle que existía se cayó hace 40 años y era de madera. Pues se supone, no he escuchado las declaraciones pues adicionales, pero en Malpelo, en la isla de Malpelo sí hay un muelle tipo tangón, pero es que Malpelo tiene unas características totalmente distintas a Gorgona, es una roca en medio del océano, entonces no pueden comparar Gorgona con Malpelo. Bióloga, por favor, nos dice entonces de los inconvenientes y de la catástrofe ambiental con el radar. Sí. Bueno, esta es una construcción que ya se hizo en Gorgona en el 2019. Construyeron una torre donde el suministro de energía son combustibles fósiles, es decir, gasolina para que se sostenga.
Entonces, este radar no está instalado todavía, pero ¿qué pasa? Para llegar a esta cima, a esta cima, que es el Cerro La Trinidad, el cerro más alto, eh, se necesita transitar un sendero que tiene cerca de 2.5 kilómetros. Es un sendero donde habitan anfibios, o sea, ranas y reptiles, serpientes, lagartos, muchos de ellos endémicos, o sea, no existen en otro lugar. Y este sendero ya se encuentra erosionado por el constante paso de infantes llevando combustible hacia el sendero, con inminentes riesgos de que haya derrames, si no es que ya ocurrió en estos años y no sepamos. Entonces, pero, ¿por qué llevan gasolina si no hay un radar? Porque pasa, para muchas personas que no conocen el Pacífico colombiano es un lugar muy, muy húmedo. Entonces, para mantener estos equipos activos y que no se dañen, tienen que mantenerlos en funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el impacto del radar si llegaran a ponerlo? Perdón, llueve constantemente. Exactamente. Llueve constantemente, es bastante húmedo. Entonces, estas infraestructuras... Bióloga, perdone que le interpele, excúseme, con el afán solamente de que nos ubiquemos mejor y que la gente que no conoce a profundidad de lo que estamos hablando, pues se entere. Pero, digamos, si se puede o no se puede instalar otro tipo de radar. Sí, en Gorgona, o sea, el radar que se va a instalar, todo radar, no importa, el radar, digamos, desde el punto de vista físico, va a emitir una radiación. Sí, esto está respaldado, digamos que no me quiero extender para no aburrir a la gente, pero en el espectro electromagnético se encuentra la banda X, que es de donde están, digamos, las radiaciones que emite un radar. O sea, la naturaleza de un radar es emitir radiaciones para precisamente captar lo que necesita captar, ¿sí? Entonces, en Gorgona no debería de haber un radar, porque va a tener unos efectos o impactos sobre la comunidad de murciélagos. ¿En qué sentido? En la fisiología y comportamiento. Estos radares emiten esta radiación y calientan el cuerpo de las especies, y los murciélagos, hay una especie en Gorgona que es diurna, es decir, todo el tiempo se encuentra merodeando, buscando, forrajeando, ¿sí? Es decir, buscando alimento, buscando dónde descansar. Entonces, este radar podría tener esos potenciales impactos. Además del sendero donde habitan anfibios y reptiles. Es que son dos obras juntas, no es solamente el radar, es la adecuación del sendero que ya se encuentra erosionado. Sí, o sea, es un radar que es una antena y es un muelle que usted dice va a tener 165 metros de longitud. Un poco más, de 172.5 metros. 172.5. No, pues. Digamos que podemos biólogo, proponer allí. Sí. Hay algo que dice la ministra y, aunque bien es cierto, nos llama la atención que no se haya puesto la lupa en otros parques nacionales. Y ella dice, bueno, se necesita mejorar las condiciones o se necesita tener un muelle porque mire cómo llegan las lanchas, mire cómo se baja el combustible, ¿cierto? Sí. Pero esto pasa en Utría, esto pasa en otros parques nacionales. Es decir, ¿por qué ahorita sí le ponen cuidado a Gorgona y los parques nacionales, el resto de parques nacionales, por qué no? Entonces, en Utría existe un muelle y es un muelle flotante, que no causa mayor impacto y perfectamente la gente llega allí y amarra sus embarcaciones. Entonces, en Gorgona, ¿por qué tiene que haber un muelle con este tipo de características? Y además, en el contexto militar, es que esto no va a ser un muelle turístico. Es decir, el muelle no fue creado con esa naturaleza. Claro que le va a servir a la gente, todo el mundo, pues imposible que le nieguen la entrada a las personas, pero conocemos los casos que han pasado en Málaga, en la base militar en Bahía Málaga, nadie se puede acercar allá ni entrar allá.
la subestación de guardacostas en Vallasolano, nadie puede usar el muelle de la subestación de guardacostas en Vallasolano. Entonces, ¿quién nos garantiza que en Gorgona sí va a suceder esto? 1, 2 años, 3, 4, 10 años y luego, o sea, la ocupación militar es fuerte. No, bióloga, su argumentación es muy sólida, irrefutable, diría yo, ¿no? Es decir, no hay cómo rebatir lo que usted ha señalado por el profundo conocimiento académico, investigativo, científico y un conocimiento profundo de la zona. Le hago esta pregunta. Cali y Bogotá se están disputando, pasando una parte, pero que lo quiero relacionar con lo que estamos hablando. Se están disputando la sede de la COP16. ¿Usted cree que si se le otorga a Cali por parte del gobierno esta sede, se puede hacer algo con relación a la defensa que usted está haciendo de Gorgona? Digamos que en términos del espacio sí, pero en términos de tiempo no sé, porque tengo entendido que la COP en octubre, exactamente. Sí. Y acabamos de escuchar un anuncio donde empiezan las obras. Sí. Ahora, como estamos en un Estado de Derecho, esta es mi última pregunta, bióloga, agradeciéndole. Estamos en un Estado de Derecho. Existe la figura de la tutela. ¿Ustedes han pensado en algo legal para por lo menos detener la iniciación de las obras que son inmediatas? Sí, en este momento hay una acción popular en curso, en donde el juez pidió un peritaje que pues nos parece ha habido irregularidades alrededor de esto porque porque la Armada Nacional pidió que ninguna persona del comité científico o entidades que representan al comité científico que tienen bastante trayectoria como Universidad de los Andes, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Paleo Explorer, Yubarta, Calidris, bueno, una serie de ONGs. La Armada Nacional le pidió al juez que ellos no participaran en el peritaje, porque el argumento de que no participaran en ese peritaje. Ya. Es decir, el juez pide este peritaje para corroborar que lo que se diga en la acción popular es cierta o no. ¿Y quién más que los expertos que han estado trabajando cerca de 40 o más años en el área protegida para determinar si va a haber un impacto o no en el área protegida? Entonces, en este momento el encargado de hacer ese peritaje es el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que está muy bien, pero creo que debe ser complementado en alianza con las instituciones que han venido trabajando en el área protegida. Entonces, lo que está haciendo la Armada es una censura a la ciencia y a la academia y pues lamentablemente vemos que este gobierno lo está permitiendo y por eso le pedimos al presidente Petro que nos escuche directamente, porque no hemos tenido la oportunidad de estar con él en el mismo espacio para que escuche todo lo que podemos decir. No, muy claro, diáfano, una argumentación sólida. Pues qué honor, bióloga, tenerla usted defendiendo esta Colombia, país de la belleza y caramba, pues comenzar por Gorgona y por el Pacífico colombiano. Entendemos que el gobierno tiene un afán de hacer presencia de Estado y si hay unos programas concretos de turismo y unos proyectos de desarrollo para las comunidades que habitan el sector, a mí me parece, bióloga, que hay que chulearlo, excelente. Uh-huh. Pero ya hablar de estas obras que impactan y de manera tan brutal el medio ambiente, pues ahí sí nosotros obviamente no estamos de acuerdo. Totalmente. Sí, no, muchas gracias, señor Jairo, por la invitación y bueno, esperemos que el gobierno nos pueda escuchar, porque sí, es lamentable lo que está pasando.
Así es, lamentable, lamentable. Yo no creo que el gobierno no escuche. Me comprometo a hacer todo lo posible porque este video audio le llegue al señor presidente de la República. Muchísimas gracias. Y que le llegue a la ministra. Sí. Y que le llegue también al... por ejemplo, mire, tengo aquí, que precisamente ayer lo retuiteé, no sé si está bien dicho así el verbo, de Manuel Rodríguez Becerra. Dice, una COP16 con una posición insostenible del gobierno de Colombia. El país estaría en una posición absurda en la COP16 si no toma medidas para impedir el colapso del Museo de Historia Natural y prosigue con la construcción de una base de guardacostas en el Parque Natural Nacional Gorgona, que atenta contra su riquísima biodiversidad. Más claro no canta un gallo, bióloga. Así es, además para adicionar allí lo que, digamos, en el contexto de la COP16, Gorgona es considerada un sumidero de carbono durante parte del año. Está en la zona marina y también en inmediaciones a Guapi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea un sumidero de carbono. Pues que Gorgona es un sitio del Pacífico colombiano, un territorio étnico que contribuye a la mitigación del cambio climático. Que esta ha sido una bandera del presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿por qué ir en contravía de ello? Sí. Hay algo que ha propuesto la ministra y la ANLA que es algo positivo, y es que se cambie el suministro de energía, de energías fósiles del funcionamiento del radar por uno de energías limpias, sí, de paneles solares. Pero esto no soluciona el problema de fondo. ¿Ya? Va a seguir habiendo un impacto de este radar en las comunidades de murciélagos, de otras especies del área protegida, y lo más grave es que se está convirtiendo en un objetivo militar Gorgona. Eso es lo que está pasando, porque hay testimonios de eso, de parte de la gente que, aunque no habita en Gorgona, trabaja en la isla, va constantemente y lo presencia. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura, muy amable. Bueno, a usted, señor Jairo, entonces, un abrazo grande y muchas gracias. A usted, gracias, un honor. Laura Benítez, bióloga colombiana e investigadora. Quiero decir que ustedes han escuchado los argumentos de ella, argumentos válidos y que necesariamente el gobierno los tiene que escuchar. Y en eso nosotros vamos a proponer que llegue esta información, este conocimiento, esta investigación, esta ponderación de lo que es Gorgona al gobierno nacional. Y como ya lo anunció, precisamente ya hay medidas tomadas para parar lo que el gobierno decidió, y es la construcción. De manera que ya hay una acción popular que está caminando, que tiene que surtir un efecto para por lo menos parar mientras hay más debate sobre esta situación. Gracias por habernos acompañado. No desafiemos más las leyes de la naturaleza, no. Tenemos que reconciliarnos con el planeta Tierra, porque si no nos reconciliamos con el planeta Tierra, morimos.